Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy tengo algo realmente especial que compartir con ustedes, algo que me emocionó muchísimo cuando lo descubrí. Estoy hablando de un consejo secreto, un consejo muy personal, que Tuba Büyüküstün, sí, la mismísima Tuba, le dio a su compañero de reparto Engin Akyürek y que literalmente le cambió todo. Ya saben, Tuba y Engin son dos de los actores turcos más queridos y talentosos de la actualidad. Su trabajo en series como Amor de Contrabando y Kara para Aşk los catapultó a la fama internacional. Y no solo por su química en pantalla, que es innegable, sino también por la profundidad de sus actuaciones, por la manera en que logran conectar con el público, haciéndonos sentir cada emoción que sus personajes experimentan. Y bueno, como fan que soy de ambos, siempre me ha interesado saber qué hay detrás de esa magia, qué tipo de métodos utilizan, cómo se preparan para sus papeles. Y fue buscando información, investigando entrevistas, leyendo artículos, que llegué a este consejo de este pequeño, pero poderoso secreto que Tuba le compartió a Engin. Y créanme, una vez que lo escuchen, van a entender por qué digo que le cambió todo. Es algo que puede aplicarse a muchísimas áreas de la vida, no solo a la actuación. Así que antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de lo que tengo que contarles, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, si les gusta lo que hago, no duden en darle un like al vídeo, me ayuda un montón. Ahora sí, empecemos. Para entender mejor el contexto, debemos remontarnos a las grabaciones de Kara para Aşk, una serie dramática que, como ya les mencioné, fue un éxito rotundo. Allí Tuba y Engin interpretan a Elif y Ömer, dos personajes que, a pesar de sus diferencias, terminan forjando un vínculo muy fuerte. La serie es conocida por su trama llena de giros inesperados, su fotografía impresionante y, por supuesto, las actuaciones magistrales de sus protagonistas. En una de las entrevistas, Engin reveló que al principio de la serie sentía mucha presión. La fama que había ganado en sus proyectos anteriores, la responsabilidad de interpretar a Ömer, un personaje complejo y lleno de matices, lo abrumaban un poco. Confesó que a veces se sentía tenso, que luchaba por conectarse con las emociones del personaje, y que sentía que algo le faltaba. Se notaba en sus propias palabras, en la forma en que describía el proceso, que la actuación, lejos de fluir naturalmente, se había convertido en una tarea ardua, en una lucha constante por alcanzar la perfección. Ese sentimiento de presión, de querer estar a la altura de las expectativas, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. En cualquier ámbito de la vida, ya sea profesional, personal o incluso creativo, la búsqueda de la excelencia puede convertirse en una trampa, en un obstáculo que nos impide disfrutar del proceso y conectar verdaderamente con lo que estamos haciendo. La necesidad de agradar, de ser perfectos, nos puede paralizar, nos puede hacer dudar de nuestras capacidades y, en última instancia, nos puede alejar de la autenticidad. Y fue en ese momento, en ese preciso momento de duda y frustración, cuando Tuba intervino. Ella, con su experiencia, su intuición y su gran corazón, le dio un consejo que, según Engin, fue un punto de inflexión en su carrera. ¿Y cuál fue ese consejo secreto? Aquí viene lo bueno. Tuba le dijo a Engin algo tan simple, pero a la vez tan profundo, que resonó en él de una manera increíble. Le dijo: Engin, deja de pensar en el personaje. Deja de tratar de actuar. Simplemente siente. Así de sencillo. Pero a la vez tan poderoso. Es una frase que a primera vista puede parecer simplista, incluso obvia. Sin embargo, en el contexto de la actuación, y especialmente para un actor que se sentía presionado y bloqueado, era una revelación. Era una llave que podía abrir una puerta a un mundo de posibilidades, a una forma más auténtica y profunda de conectar con el personaje y con el público. Tuba le explicó que a veces los actores se enredan tanto en la técnica, en la memorización de diálogos, en la búsqueda de la perfección, que terminan perdiendo la esencia del personaje, la conexión emocional. Le dijo que la clave estaba en dejarse llevar, en permitirse sentir las emociones de Ömer, en sumergirse en su mundo, en su dolor, en su alegría, sin juzgarlo, sin analizarlo, simplemente sentir. Esta idea de simplemente sentir es el núcleo del consejo de Tuba. Es la invitación a abandonar la mente analítica, a dejar de lado la autocrítica y a sumergirse por completo en la experiencia emocional del personaje. Es una llamada a la vulnerabilidad, a la autenticidad, a la conexión humana.
Le aconsejó que se concentrara en la experiencia, en el presente, en el momento. Que se olvidara de las cámaras de la gente de la fama, y que se centrara en lo que Homer estaría sintiendo en ese instante. Que se permitiera ser vulnerable, que no tuviera miedo de mostrar sus emociones, por intensas que fueran. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero la ejecución, la puesta en práctica, es donde reside el verdadero desafío. ¿Cómo se logra simplemente sentir, cuando se está bajo la presión de un rodaje, con un equipo de personas observando y esperando? ¿Cómo se abandona la mente analítica y se entra en un estado de receptividad emocional? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Engin al principio no sabía cómo tomar ese consejo. Es fácil decirlo, pensó. Pero ¿cómo lo hago? Esta es una reacción completamente natural. Desacostumbrarnos a la reflexión, a la autocrítica, a la necesidad de control, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y sobre todo, una profunda confianza en el proceso. Pero Tuba, con su paciencia y su sabiduría, le explicó cómo aplicar este consejo en la práctica. Le dijo que se preparara, que estudiara el guión por supuesto, pero que después, antes de cada escena, se tomara un tiempo para conectarse con el personaje. Que se imaginara la situación, que se pusiera en los zapatos de Homer, que se preguntara cómo se sentiría Homer en ese momento. Esta preparación, esta introspección, es crucial. No se trata de dejar de lado el trabajo de análisis y de comprensión del personaje, sino de complementarlo con un proceso de inmersión emocional. Se trata de ir más allá de la mente racional y conectar con la experiencia sensorial y emocional del personaje. Y lo más importante, que se permitiera sentir sin miedo, sin restricciones. Esta es la clave. La libertad de sentir, la ausencia de juicio, la aceptación de la vulnerabilidad. Es lo que permite que la actuación se convierta en algo más que una técnica, en una expresión genuina de la experiencia humana. Engin al principio, como les digo, dudaba. Pero decidió probar. Y, oh sorpresa, funcionó. Empezó a sentir una conexión mucho más profunda con el personaje. Sus actuaciones se volvieron más naturales, más auténticas, más conmovedoras. El público notó la diferencia. La crítica aplaudió su trabajo. Y el resto, como dicen, es historia. La transformación de Engin es un testimonio del poder de este consejo. Dejó de ser un actor que interpretaba un personaje para convertirse en Homer, en sus alegrías, en sus sufrimientos, en sus contradicciones. Y esa autenticidad, esa conexión emocional, fue lo que cautivó al público y lo convirtió en uno de los actores más aclamados de la televisión turca. Pero ¿por qué este consejo fue tan transformador? ¿Por qué le cambió tanto a Engin? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, le permitió liberarse de la presión, de la ansiedad, de la necesidad de ser perfecto. Al dejar de pensar en la actuación como una técnica y empezar a sentir, se liberó de esas ataduras y pudo conectar con el personaje de una manera mucho más profunda. La presión de la perfección es un veneno que corroe la creatividad, que paraliza el talento y que nos impide disfrutar del proceso. Al eliminar esa presión, Engin pudo respirar, pudo relajarse, y pudo abrirse a la experiencia emocional del personaje. En segundo lugar, le permitió ser más auténtico, más honesto, más vulnerable. Al permitirse sentir, sin miedo, pudo mostrar las emociones de Homer de una manera mucho más real, lo que hizo que el personaje fuera más creíble y, por lo tanto, más entrañable para el público. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Es la capacidad de mostrar nuestras emociones, nuestras imperfecciones, nuestra humanidad. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que nos conecta con los demás, la que nos permite crear vínculos profundos y significativos. En tercer lugar, y creo que esto es lo más importante, le recordó la importancia de la empatía. Al ponerse en los zapatos de Homer, al tratar de entender sus sentimientos, pudo conectar con él de una manera mucho más profunda y, por lo tanto, comunicar esas emociones al público de una manera mucho más efectiva. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos, sus experiencias, su perspectiva. Es la base de la conexión humana, de la compasión y de la solidaridad. Y es esencial para cualquier actor que quiera transmitir las emociones de su personaje de una manera auténtica y convincente. Y aquí es donde este consejo se vuelve universal. Porque aunque fue dado en el contexto de la actuación, sus principios pueden aplicarse a muchísimas otras áreas de la vida.
El consejo de Tuba y la experiencia de Engin nos ofrecen una valiosa lección sobre cómo vivir una vida más plena, más auténtica y más conectada con nosotros mismos y con los demás. ¿Cuántas veces nos enredamos en la técnica, en el análisis, en la búsqueda de la perfección, que terminamos perdiendo la esencia de lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que los demás esperan de nosotros, en lugar de escuchar lo que nuestro corazón nos dice? ¿Cuántas veces nos cerramos a sentir, por miedo a ser vulnerables? Pensemos, por ejemplo, en el ámbito profesional. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por cumplir con las expectativas de nuestros jefes, por obtener reconocimiento y ascensos, que por conectar con la pasión que nos llevó a elegir nuestra carrera? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la competencia, por la necesidad de demostrar nuestra valía, que terminamos perdiendo de vista el propósito fundamental de nuestro trabajo? La búsqueda de la perfección en este contexto puede convertirse en un obstáculo. Nos enfocamos en corregir errores, en cumplir con las métricas, en demostrar nuestras habilidades, en lugar de concentrarnos en la esencia de nuestro trabajo, la creatividad, la innovación, la colaboración, la conexión con los demás. Nos olvidamos de disfrutar del proceso, de aprender de nuestros errores, de experimentar y de crecer. El consejo de Tuba nos invita a cambiar esa dinámica. Nos invita a dejar de lado la autocrítica, a abandonar la necesidad de control y a sumergirnos en la experiencia del trabajo, a conectar con la pasión que nos impulsa, a permitirnos sentir las emociones que surgen en el camino. Nos invita a ser auténticos, a ser vulnerables, a ser nosotros mismos en el trabajo. O pensemos en las relaciones personales. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cumplir con las expectativas de los demás, por evitar conflictos, por mantener una imagen de perfección, que terminamos perdiendo de vista la conexión genuina con nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces nos cerramos a la vulnerabilidad, a expresar nuestras emociones, por miedo a ser juzgados, a ser rechazados? La necesidad de aprobación en este contexto puede convertirse en una barrera. Nos enfocamos en complacer a los demás, en evitar cualquier tipo de desacuerdo, en lugar de comunicarnos abierta y honestamente, de expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Nos olvidamos de la importancia de la empatía, de la escucha activa, del apoyo mutuo, del amor incondicional. El consejo de Tuba nos invita a transformar esas relaciones. Nos invita a dejar de lado la necesidad de control, a abandonar el miedo a la vulnerabilidad y a sumergirnos en la experiencia de la conexión humana, a conectar con las emociones de nuestros seres queridos, a permitirnos sentir, a ser auténticos, a ser nosotros mismos en nuestras relaciones. El consejo de Tuba nos recuerda la importancia de la autenticidad, de la honestidad, de la empatía. Nos invita a dejar de analizar y a empezar a sentir. Nos invita a conectar con nuestra propia esencia, a ser fieles a nosotros mismos. Nos invita a vivir una vida más plena, más auténtica y más conectada. Es una invitación a la libertad. A la libertad de ser nosotros mismos, sin máscaras ni disfraces. A la libertad de expresar nuestras emociones, sin miedo al juicio. A la libertad de vivir plenamente en el presente, conectando con la experiencia. ¿Y saben qué? Creo que eso es algo que todos necesitamos escuchar de vez en cuando. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, por la superficialidad y por la prisa, es fácil perder de vista lo que realmente importa, la conexión humana, la autenticidad, la felicidad. Es fácil olvidar la importancia de sentir, de escuchar a nuestro corazón, de ser fieles a nosotros mismos. Es fácil dejarnos llevar por la corriente y olvidar el propósito de nuestra vida, el motivo que nos impulsa, aquello que nos hace únicos y especiales. El consejo de Tuba, en este sentido, es un recordatorio. Es un llamado a la reflexión, a la introspección y a la acción. Es una invitación a volver a lo esencial, a conectar con nuestra esencia, a vivir una vida más plena, más auténtica y más conectada. Y en este punto creo que es importante recalcar la importancia de la práctica. Como todo en la vida, simplemente sentir, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y sobre todo, una profunda confianza en el proceso. Requiere que nos permitamos sentir nuestras emociones, sin juzgarlas, sin reprimirlas. Requiere que nos demos permiso para ser vulnerables, para mostrar nuestras imperfecciones, para expresar nuestras necesidades. Requiere que nos permitamos equivocarnos, que aprendamos de nuestros errores y que sigamos adelante. Requiere que nos observemos a nosotros mismos, que estemos atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestros comportamientos.
Requiere que seamos conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Requiere que nos amemos y nos aceptemos tal como somos. La práctica de simplemente sentir implica, en definitiva, un cambio de perspectiva, un cambio de actitud ante la vida. Implica dejar de lado la necesidad de control y de perfección, y abrazar la incertidumbre, la imperfección y la vulnerabilidad. Implica confiar en nuestro instinto, en nuestra intuición y en nuestra capacidad de conectar con los demás. Y es un camino que vale la pena recorrer. Un camino que nos lleva a una vida más plena, más auténtica y más conectada. Un camino que nos permite ser verdaderamente nosotros mismos, y que nos permite experimentar la alegría de vivir al máximo. Y bueno, creo que ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya inspirado tanto como a mí. Espero que se lleven algo de este consejo, que lo reflexionen y que lo apliquen en sus vidas. Recuerden que el consejo secreto de Tuba Engin fue: deja de pensar en el personaje. Deja de tratar de actuar. Simplemente siente. Fue un consejo que le cambió la vida a Engin, y que, como vimos, puede aplicarse a muchísimas áreas de la vida. Es una invitación a la libertad, a la autenticidad y a la conexión humana. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este consejo. ¿Creen que es algo que pueden aplicar en su vida? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué les inspira esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Compartan sus reflexiones, sus ideas, sus experiencias. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda un montón. Compartir este vídeo, difundir este mensaje, es una forma de inspirar a otros, de contribuir a un mundo más auténtico y más conectado. Si conocen a alguien que pueda beneficiarse de este consejo, no duden en compartirlo con ellos. Ayúdennos a crear una comunidad más grande, más unida, más consciente. Y por último, recuerden que todos tenemos la capacidad de conectar con nuestras emociones, de ser auténticos y de vivir una vida más plena. Solo debemos atrevernos a sentir, a escuchar a nuestro corazón y a ser fieles a nosotros mismos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, simplemente sientan.